tengo una duda. Matías, dígame. Que en la prueba del taller, ¿Ya? o sea, según yo, el ejercicio que me parece como malo no debería estar malo. O a lo mejor yo me equivoqué, no sé. Pero tengo Ya. una duda. Sí, varios me han hecho la... Es sobre el de aproximación. De acuerdo. Varios me han hecho la observación, Matías. Yo espero hoy día o mañana arreglarlo, ¿vale? Voy a revisar esos casos, porque no... Ya. Voy a revisar los casos, si no, o Sí, recalificamos porque, o sea, es que esa pregunta más que nada, porque la otra, como entre comillas, bien. Ya. Porque según yo, debería dar 0,06. Ya. ¿Y cuánto marcaba la alternativa correcta? Menos 0,5. Ya. Voy a revisar. Ya, vale. ¿Vale? Perfecto. Sí, voy a revisar. Si no, es que lo que pasa es que no he tenido tiempo de revisar. Ahora de vuelta del receso, ha sido un poco loco. A todo esto, cómo estuvo el receso? Yo lo encontré con gusto poco el receso. Como que faltó un poquito más. Igual, sí. ¿Cierto? Ustedes tuvieron que hacer cosas, trabajos, pruebas, me imagino, para esta semana, ¿no? ¿O la que sigue? Claro, para la que sí estamos con estas cosas. Ya. Bastante bien. Ya. Ya, pues. Entonces lo que vamos a hacer ahora, empezamos a grabar ya, ¿cierto? Sí. Entonces, yo les compartí la pizarra. Voy a hacer un recuento más o menos de lo que vimos, ¿cierto? De lo que trabajamos. Y lo voy a hacer de forma gráfica porque de ahí nos vamos a pasar a un concepto que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando comenzábamos a hablar de variación, ¿cierto? Teníamos un X1 y teníamos un X2, ¿cierto? Entonces, a esta diferencia le llamábamos delta X, ¿cierto? Esa diferencia era X2 menos X1. Si aquí nosotros tuviéramos una función, no sé, de este estilo, por ejemplo, ponte tú, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos una imagen, o sea, un punto que pertenece, aquí también tendríamos un punto que pertenece, ¿cierto? Y esos puntos llegan a una imagen en I. Que se supone, esa imagen viene dada por la función, ¿cierto? Nosotros tomamos el punto, evaluamos y obtenemos la imagen del X1 y lo mismo con la imagen del X2, ¿cierto? Recordar que no hablamos de I1 y I2 porque lo que recordamos es que I es igual a f de X. ¿Cachai? Entonces, ahí como I es igual a f de X, entonces tenemos que para obtener el valor de I, por ejemplo, ese sería el I1. Este sería el I2. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar en términos de función, términos funcionales, ¿no? ¿Ya? Entonces, si nosotros aquí hacemos esta diferencia, pasa lo mismo, ¿cierto? La diferencia de la función, la variación de la función, ¿cierto? Es f de x2, lo voy a escribir con más espacio, yo creo. Amarillo. Delta f es igual a f de x2 menos f de x1. Y esto es esto de aquí. F de x2 menos f de x1. Ok. Entonces nosotros decíamos, podíamos calcular la tasa de cambio promedio, ¿cierto? Podíamos calcular varias cosas. Primero podríamos calcular los incrementos, así como delta F, como delta X, o podíamos calcular la tasa de cambio. Y ahí lo que hacíamos, fíjate que los incrementos era una comparación a través de una resta. La tasa de cambio era una comparación a través de un cociente, ¿sí? Y ahí utilizábamos la tasa de cambio. Entonces, estas dos cosas nosotros las utilizábamos, ¿ya? En estricto rigor lo que tenemos son dos puntos. Tenemos este punto 1 y tenemos este punto 2. Tenemos ese punto 1 y tenemos ese punto 2. ¿Qué pasa si el punto 2
comienza a acercarse al punto 1 o el punto 1 comienza a acercarse al punto 2. Ese punto, esos dos puntos que tenemos ahí, ¿qué pasa si se comienzan a acercar? Si esto ocurre, esto implica directamente un alza, o sea, perdón, una baja, ¿dónde? X. Y también produce una baja en delta F. ¿Cachai? Porque si P2 se acerca a P1, eso quiere decir que el X2 se está acercando al X1 y el F de X2 también se está acercando a X1. O si fuera al revés, el X1 se está acercando al X2, entonces el F de X1 se va a acercar al X2. Yo voy a tomar el primer caso, el de P2 se va a acercar a P1. ¿Ya? Entonces, voy a empezar a darle valores. ¿Cachai? Voy a empezar a darle valores. Aquí puedo darle esa imagen de acá. Te fijas, y ahí va a estar el X2, ahí va a tener una imagen. ¿Cierto? Ahora va a estar acá el X2. Incluso ahora un poco más cerca. ¿Cierto? Ahí va a estar el X2. Y ahí va a estar el F de X2. Entonces, alguien está intentando. Oh, a ver. Disculpen, me mandé el Condoro. ¿Podrían decirle a Felipe que se una de nuevo? Es que le puse denegado, pero fue casualidad. Bueno, si me dan un segundito, voy a buscarlo. Me demoro 2 segundos. Profe, Dígame. es que yo tenía una consulta. Quería pedirle si podría revisar el último ejercicio del taller que hicimos. Ah, sí, ya lo hablamos, Yesenia. Sí, lo vamos a revisar y de hecho ya me habían hecho varios comentarios, entonces ya lo vamos a revisar, pero yo no lo he podido revisar todavía. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, esa es la causa de por qué aún no está recalificado o... ¿Ya? Pues porque no lo he revisado todavía, pero lo voy a revisar. Yo creo que ahora, mira, tengo tantas cosas pendientes y tengo que hacer un par de cosas pendientes que me quedan y reviso el taller y me meto con las notas y se las tengo que mandar. ¿Ya? Ya. Y se las voy a subir por aula virtual. Ya. Ya, Yesenia. Así eso va a ser ya para su tranquilidad. Así que si estamos en conocimiento de que hay un error en el problema. O sea, de todas maneras, igual tengo que revisarlo, ¿ya? Y les voy a mandar la retroalimentación para la tranquilidad también para la tranquilidad de todos, ¿ya? Bien. Gracias. Entonces, retomando acá lo que estábamos haciendo, esto es como un recuento, ¿cierto? Y esto es lo que pasa gráficamente, ¿cachai? Esto es lo que pasa gráficamente. El punto 2 se va acercando al punto 1, ¿ya? Vamos a hacer que ocurra ese fenómeno. Entonces, fíjate que si nosotros tenemos el punto 2 y el punto 1 ahí, nosotros pudiésemos trazar una recta. Esa recta es una recta que se llama recta secante. En azul, recta secante. ¿Por qué secante? Porque intersecta en dos puntos a la curva. ¿Sí? Pero a medida, ya, esa recta secante es una recta. Por tanto, esa recta tiene una ecuación de la recta. Esa ecuación de la recta es I igual, ¿se acuerdan la forma principal de la ecuación de la recta? MX más B. Mx, gracias, más Más B. Pero no es cualquier M, sino que es M de la recta secante, de esta recta secante dado estos puntos. Si acá hay otro punto, aquí hay otra recta secante. Si acá hay otro punto, ahí hay otra recta secante.
hablando de esta recta secante. Y esa recta secante y la pendiente de esa recta secante no es nada más ni nada menos que, cuando nosotros calculábamos la pendiente de una ecuación de la recta, es la diferencia de las y respecto de la diferencia de las x. O sea, esto va a ser la diferencia de las y, que en este caso sería f de x2 menos f de x1, partido en x2 menos x1. Y si nos damos cuenta, entonces la pendiente de esta recta secante no sería nada más ni nada menos que la variación de, o la tasa de cambio. Esta pendiente me va mostrando la tasa de cambio, ¿cachai? Va mostrando la tasa de cambio, esa pendiente. Esa pendiente si aumenta, entonces va a ser así, va a ser algo ahí, ¿te fijas? Entonces, ¿qué pasa si nosotros, ahora, esa es la pendiente de la recta secante, nosotros le aplicamos el límite a esta pendiente? Se vuelve tangente. Nosotros le aplicamos el límite, claro, el límite, pero no, el límite cuando esa variación, cuando ese delta x tiende a cero, ¿de qué cosa? De la pendiente de la recta secante. ¿Ya? Eso sería lo mismo que decir el límite de delta x cuando delta x tiende a cero, ¿sí? De f de x2 menos f de x1 partido x2 menos x1. Pero voy a hacer un arreglo. Aquí voy a decir que delta x, que es igual a x2 menos x1. A ver, antes de, voy a borrar un poquito esto. Antes de esto voy a hacer esa aclaración. Tenemos la recta, ¿cierto? Ahí está x, y ahí está el x1, ponte tú, ¿ya? Entonces, o el x0, pongámosle x0. Pongámosle x1 y x2 nomás para que no se confundan. Finalmente es lo mismo. Entonces, cuando tengo x2 y x1, yo sé que delta x es igual a x2 menos x1. Y así lo estoy viendo en función, estoy calculando un incremento. Entonces, como estoy calculando un incremento, lo veo en función de eso. Pero ahora yo quiero verlo en función de el x1. El x1, al x1 yo le tendría que sumar esa variación para obtener el x2. Ese estaba negativo, paso hacia el otro lado sumando. ¿Sí? Entonces, ahora esto se ve mejor. ¿Por qué? El x2 lo vamos a dejar de escribir como x2, sino que lo vamos a escribir como x más delta x. Pero fíjate que este delta x yo ya no quiero más que se llame delta x, yo quiero que se llame h. ¿Ya? Entonces, a este le vamos a poner h. ¿Vale? Entonces, así ya no tengo que estar escribiendo todo el rato delta x, sino que puedo escribir h. Entonces, y mira, a este le vamos a poner ya, estoy bien ahí. Y a ese le vamos a poner h. Ahí estamos. O sea, esa diferencia se llama h. Todo esto de aquí le acabamos de poner h. Entonces, entonces cuando yo escribo el límite del delta x, que ahora es h, de la pendiente de la recta secante, lo que estoy haciendo es calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de x2 menos f de x1 partido en x2 menos x1, que era el delta x, pero que ahora dijimos que era h.
Y eso se transforma, como decía la compañera, cuando nosotros le aplicamos el límite a la pendiente de la recta secante, se convierte en la pendiente de una recta tangente. ¿Cómo ocurre ese proceso? De la siguiente forma. Me voy a llevar esto. Lo voy a llevar aquí a la próxima página. ¿Cómo ocurre esto? Lo que ocurre aquí es que el punto 2 comienza a venirse hacia el punto 1. Eso es lo que empieza a ocurrir. ¿Por qué se empieza a venir hacia el punto 1? O al revés, podría ser al revés también. Porque me dice que la diferencia, el h, o sea, esta diferencia va a ser cada vez más pequeña. O sea, esa diferencia tiende a 0. ¿Qué hace? Que el punto 2 llegue aquí tan cercano. Ahí está el punto 2, fíjate. Hace que llegue tan cercano, que al final se llegue a confundir con el punto 1. Y yo puedo trazar una recta, y como bien decía la compañera, en amarillo, se encuentra la recta tangente. Cuando yo encuentro la recta tangente, lo que estoy analizando es la tasa de cambio. Fíjate que esto es una tasa de cambio. Acuérdense, la pendiente de la recta secante era la tasa de cambio, ¿cierto? Cuando yo estoy analizando, cuando yo le pongo el límite a esto, lo que estoy analizando es la tasa de cambio, pero en cualquier instante, ¿cachai? En cualquier instante. O sea, en este punto, después en este siguiente punto, para cualquier punto de la curva, yo estoy calculando la tasa de cambio promedio. ¿Ya? Y cuando yo hago eso, cuando yo calculo la tangente, que es el límite, cuando h tiende a 0, de f de x2 menos f de x1, partido en h, lo que estoy haciendo es calcular la derivada de la función. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Bien. Hasta ese punto. Me gustaría, por favor, que me retroalimentaran si es que van siguiendo lo que yo voy explicando. Si fuera posible, por favor. Oye, el Profesor. compañero... ¿Dónde está el compañero que...? Está, pucha. Ya, gracias, Rosemary. ¿Las demás van siguiéndome o no? Sí, yo al menos sí. Sí, profe. Vale. Benjamín, parece que a ti no te acepté, ¿o sí? ¿O me equivoqué? Sí, recién es que había tenido un problema con el Teams. Ya, vale. Entonces, por eso. Gracias. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora nosotros a esto le vamos a calcular algunos límites, ¿ya? Vamos a calcular entonces, calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de x2 menos f de x1 partido en... Ya, voy a volver atrás un poco. A esto nosotros le habíamos puesto h, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que el x1 más el h era x2. Por tanto, donde aparece x2, vamos a hacer el arreglo. Vamos a dejar de llamarle entonces x2. Dijimos que le íbamos a llamar x1 más h, ¿cierto? Y el f de x2, vamos a seguir llamándole f de x1 más h. Ahora sí. Entonces, esto que está aquí, calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de x1 más h, que sería el f de x2, pero el x2 se obtiene al x1 agregándole el incremento, ¿cierto?
menos f de x dividido en h. Calcular ese límite de las siguientes funciones. Ya. El primero. F de x, bueno, el más fácil ya yo lo voy a hacer. 2x. Ya. Voy a hacer ese de 2x. Entonces, ¿qué es lo que necesito? A ese f de x1, le vamos a sacar el f de x, no, porque lo vamos a hacer para el caso general. No para el x1 ni para el x2, sino que para el caso general. Entonces, tengo f de x. Tengo f de x. Viene dado. ¿Qué me falta encontrar? ¿Quién es f de x más h? Pero el f de x más h, adentro yo estoy evaluando, y antes aparecía una x, ahora aparece una x más h. Por tanto, donde está el x, yo voy a reemplazar por x más h. O sea, eso va a ser 2x más 2h. Bien. Luego, entonces, ¿cierto? El límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, que en este caso sería 2x más 2h, menos el f de x, que en este caso sería 2x. Ojo, si aquí la función es distinta, aquí tú tenés que poner un paréntesis. Dividido por h, ¿cierto? Bueno, como vemos acá, s con s se anulan, ¿cierto? Y queda el límite cuando h tiende a 0 de 2h partido por h. Esos se anulan, por tanto este límite queda igual a 2. Así. Así. El b. Ya, la función g de x va a ser igual a 5x más 4. La función, el c va a ser g, f, g, h, no, y j. La j no gusta. J de x igual a 2 menos 3x. Vamos. Entonces, vamos todos a calcular este límite, estos dos límites, el b y el c, para esas dos funciones, con el mismo procedimiento que acabo de mostrar. ¿Ya? A ver, son las 9:53, ya, vamos a dar 4 minutitos. 2 minutos para cada una, ¿vale? Ya, 4 minutos y comenzamos y revisamos, ¿ya? Comiencen, porfa, chiquillos, chiquillas. Ya, profesor.
¿Estamos listos ya o no? Sí, profe. Gracias. Me voy a tomar estos de acá. Y los vamos a llevar. Porque no era tan complejo, ¿cierto? Entonces, primero, si tenemos a g de x, vamos a generar a g de x más h. Siempre el x más h tienen que generarlo. Si no lo quieren generar en el mismo límite, genérenlo aparte. Yo lo hago aparte porque así te da mejor visualización. Y así no congestionas tanto el límite. Entonces aquí tiene 5x más 5h, ¿cierto? Más 4. Y ese es mi g de x más h. Entonces ahora quiero calcular el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h, que sería 5x más 5h más 4, menos 5x más 4, y esto no olvidar el paréntesis, dividido en h. Entonces esto va a ser el límite cuando h tiende a 0. Bueno, el 5x se va a anular con ese 5x de ahí, ¿cierto? Y ese más 4 también se va a anular con ese menos 4 que va a quedar. Entonces esto va a quedar como 5h partido en h. Lo simplificamos y esto me queda 5. ¿Y en este cuánto me quedaría? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Se ve rápido ahí, ¿no? J de x más h es igual a 2 menos 3 por x más h. ¿Cierto? Y esto va a ser 2 menos 3x menos 3h. ¿Ya? Entonces, este límite va a quedar como el límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? De 2 menos 3x menos 3h. Los lineales tienen esta dinámica. Por eso no es tan complejo con lineales, ¿ya? Partido en h. Entonces, fíjate, el 2, ese más 2 se me va a ir con ese menos 2 de ahí. Ese menos 3x se me va a ir con ese más 3x. Y me va a quedar menos 3h. Y yo puedo simplificar el h con el h y esto queda como menos 3. ¿Sí? Ya. F de x va a ser igual a x cuadrado. Entonces, el f de x más h va a ser igual a x más h al cuadrado. Y eso es un cuadrado de binomio. X cuadrado más 2xh más h cuadrado. Ese es f de x más h. Entonces, cuando quiero calcular el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, que sería x cuadrado más 2xh, más h cuadrado dividido en h, perdón, menos x cuadrado, y todo esto dividido en h, ¿cierto? Esos dos son, entonces esto me va a quedar como el límite, cuando h tiende a 0, de 2xh más h cuadrado, dividido en h. Si nosotros evaluamos esto, ya, aún está 0 partido por 0, que es la forma indeterminada. Entonces, exactamente, elegimos la estrategia de factorización y factorizamos por h, 2x más h, partido en h. Esto lo simplificamos, voy a continuar aquí. Va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Y ahora no hay ningún problema en evaluar, ¿cierto? Porque si evaluamos, s tiende a 0, por tanto, como h es la variable aquí que estamos evaluando, el x sale como 2x. Y esa sería esa. Eso quiere decir que en realidad que la derivada va a ser 2x, ¿cachai? Pero eso lo vamos a ver después cuando veamos derivada. Ahora estamos solamente calculando estos límites. Entonces, ahora yo quiero que calculen el f, el g de x igual a x cuadrado menos 4. J de x igual puede ser 2 menos x cuadrado, fg, f, y esta podría ser
de x igual a x cuadrado menos 3x más 2. Ya. 3. Vamos. 2, 4. 2 minutos para cada uno, 6 minutos y los revisamos. Profe, Dígame. le había mandado un correo, no sé si lo vio Déjame revisar. por el tema del CAP. Ya. Mándame un mensaje por interno, Benjamín, y lo conversamos, ¿ya? Ya. Ya, vamos chiquillos. 6 minutitos y lo revisamos. Ya, profesor. Gracias, Rosemary. Vamos a darle 2 minutitos más a los compañeros y revisamos al tiro. Te voy a escribir otro, Rosemary, para que lo hagan mientras.
Listo, Rosemary. Gracias. ¿Listo? Jóvenes, señoritas. Terminando el último que me dijo. Vale, gracias. Vale. Esto me lo voy a llevar a... Ya, estos son los que les quedan a ustedes. Yo voy a hacer solamente el F, el F este. Voy a hacer ese mientras tanto. Entonces, el J de X es igual a 2 menos X cuadrado. El J de X más H es igual a 2 menos X más H al cuadrado. Solo voy a decir 2 menos
x cuadrado más 2xh más h cuadrado, ¿cierto? Eso sería lo mismo que decir 2 menos x cuadrado menos 2xh menos h cuadrado. Entonces ahora quiero calcular ese límite, el límite cuando h tiende a 0, de 2 menos x cuadrado menos 2xh menos h cuadrado, menos, paréntesis, siempre recuerden el paréntesis, menos el j de x, que sería 2 menos x cuadrado, y todo eso dividido en h. El 2 positivo se va a ir con ese 2 que va a quedar negativo, y ese x cuadrado positivo, negativo, se va a ir con ese x cuadrado positivo de acá. Entonces, eso me va a quedar igual al límite cuando h tiende a 0, fíjate, aquí voy a factorizar el tiro por h, factor de menos 2x más, no, perdón, sí, está bien, menos 2x menos h partido en h. Ahí podemos simplificar, entonces, eso me queda el límite cuando h tiende a 0 de menos 2x menos h, ¿sí? Como ese uno al evaluar obtiene 0, entonces el resultado de esto es menos 2x. ¿Ya? ¿Tiene sentido? Siempre que tiene uno extra, va a obtener uno de menor nivel. Bien, la respuesta, a ver, esa respuesta, la respuesta a ese es 2x. La respuesta a este ya le hicimos en menos 2x. La respuesta de este es 2x menos 3. Y mira, fíjate que aquí si tú factorizas por x, te va a quedar x factor de x cuadrado menos 4x más 4. Y eso es un cuadrado de binomio. Se lo simplificas con ese. Al final, la respuesta de ese va a ser 2x menos 4. Ya. Y por último, h y i, le voy a mostrar la estrategia de la raíz, ¿cierto? Entonces vamos a hacer que f de x sea igual a la raíz de x. Entonces, para f de x más h, ¿sí? Obtenemos la raíz de x más h. Entonces calculamos el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que sería raíz de x más h, menos raíz de x partido en h. ¿Cómo proceder? En este caso, cuando estamos algo así, voy a escribir aquí una suma por diferencia. A menos b es igual a cuadrado menos b cuadrado. Voy a utilizar esta estrategia para racionalizar. Entonces lo que voy a hacer va a ser multiplicar por 1. Pero ese 1 no lo voy a escribir como un 1 propiamente tal, sino que lo voy a escribir como el conjugado del que tiene la raíz, más raíz de x. Esto se llama racionalizar. Y abajo también voy a multiplicar, arriba y abajo. Porque como voy a multiplicar por 1, esto, si tú simplificas eso, es como si fuera 1. ¿De acuerdo? Entonces, al multiplicar, fíjate, ¿por qué el conjugado? ¿A qué me refiero con el conjugado? Que si uno es positivo, el otro tiene que ser negativo. Este era negativo. Y este de acá, entonces va a ser positivo. ¿Qué voy a lograr con eso? Límite cuando h tiende a 0, voy a lograr la raíz de x más h menos la raíz de x por la raíz de x más h más la raíz de x. Y todo esto está partido en h. Y fíjate, estamos aquí, po. O sea, si yo tengo una suma por diferencia, eso es lo mismo que decir, bueno, aquí tengo el límite cuando h tiende a 0. Bueno, aquí me faltó multiplicar por raíz de x más h abajo, más raíz de x, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar raíz de x más h, que es el primer término, al cuadrado, menos el segundo término, que en este caso sería la raíz de x al cuadrado. Y abajo va a quedar h por raíz de x más h más raíz de x. Entonces aquí podemos simplificar los índices con los cuadrados. Voy a escribir más acá.
Entonces eso va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x partido por h factor de raíz de x más h más raíz de x. Entonces acá arriba esos se anulan. Y fíjate, S se simplifica con S. Entonces ese límite, ¿cuánto va a quedar? Cuando el h tiende a 0, va a quedar, arriba va a quedar 1 y abajo va a quedar raíz de x más h más raíz de x. Y ahora no hay problema porque si evaluamos, S se hace 0, entonces me va a quedar raíz de x más raíz de x. Entonces abajo me va a quedar 1 partido en 2 raíz de x. Y ahí estamos. Y el I, el J y el CAP van a ser para ustedes. Entonces la función g de x igual a raíz de 2x menos 3 y el FGH de x va a ser igual a la raíz de 4 menos 3x. Eso. Bien. Son las 10. Filete, son las 10:20. Ya. 5 minutos para esos dos problemas y los revisamos. Vamos, 5 minutitos y los revisamos.
¿Lograron alguno o no? A mí ese de raíz me costó más. Ya, a ver, vamos a analizarlo al tiro, porque está claro, no es menor, po. Raíz de 2x menos 3. Ya. ¿Quién es g de x más h? Raíz de 2 por x más h menos 3. Sería lo mismo que decir raíz de 2x más 2h menos 3. Entonces quiero calcular el límite. Cuando h tiende a 0, de arriba va a quedar 2x más 2h menos 3 menos 2x menos 3. Raíz de 2x menos 3. Y todo esto dividido por h. Ya. Acuerden que debemos racionalizar. Cuando racionalizamos, lo hacemos por el conjugado del numerador, porque el de abajo está produciendo problemas, porque mira, evaluemos cuando h tiende a 0. Ese sería 0, y ese sería 0. Y quedaría 2x menos 3 menos 2x menos 3, también sería 0, o sea, forma indeterminada 0 partido por 0. O sea, este tenemos que lograrla, con él, sacarlo. Pero ¿qué pasa con esto de arriba? Y ahí es donde vamos a racionalizar. Y racionalizar consiste en multiplicar aquí por el conjugado. 2x más 2h menos 3 más 2x menos 3 dividido en h. ¿Caché? Porque te fijáis que cuando... Perdón. Porque te fijáis que cuando el h se va a 0 aquí, ese se va a 0, te queda 2x menos 3 más 2x menos 3. Entonces el denominador va a dejar de indefinirse. 2x más 2h menos 3. Más raíz de 2x menos 3. ¿Sí? Ya. ¿Cómo quedaría eso? Como el límite cuando h tiende a 0, arriba quedaría, lo voy a escribir al tiro, ¿ya? 2x más 2h menos 3 al cuadrado menos raíz de 2x menos 3 al cuadrado. Dividido h por raíz de 2x más raíz de 2, más 2h menos 3 más 2x menos 3. Estamos. Así quedó. Y fíjate que eso lo podemos simplificar, ¿sí? Entonces sería lo mismo decir el límite, cuando h, ya cuando empiezan las funciones empiezan a cambiar, empieza a ponerse más entretenida esta cosa. Cuando tenemos ese i, dijimos que esto era 2x más 2h menos 3 menos paréntesis 2x menos 3. Si usted no le coloca ese paréntesis, le va a quedar solamente negativo el 2x y va a equivocar. ¿Ya? Así que ponga paréntesis. Aquí le colocamos h por ya la raíz de 2x. A veces es tedioso tener tanto que tengo que escribir, mejor me salto el paso. No, escriba. Aunque sea tedioso, escriba. Bien. Aquí, por ejemplo, ese 2x, que es positivo, se me va a ir con ese 2x negativo, y ese menos 3 se va a ir con menos por menos da más, se me va a ir con ese más 3. Me va a quedar 2h, entonces voy a simplificar la h al tiro. Eso me queda finalmente el límite. Cuando h tiende a 0, arriba va a quedar 2, y abajo va a quedar raíz de 2x más 2h menos 3, más la raíz de 2x menos 3. Eso. Y ahora evaluemos. ¿Qué pasa cuando h tiende a 0? S se hace 0. ¿Y qué va a quedar entonces? Va a quedar 2 dividido, y abajo va a quedar 2 veces la raíz de 2x menos 3. Ese.
¿Estuvo bueno eso, no? ¿Les gustó? Profesor, una consulta del último que me dejó. Llegué hasta 2x que multiplica x menos 2. Pero llegué porque ya había hasta el final, cuando ya tenía solamente un par de h's. ¿Qué hago? Cuando ya llego hasta su última expresión y aún así considero que tengo, por ejemplo, un 3hx, ¿lo reemplazo con un 0sh igual? Sí. Sí, quedaría 2x que multiplica x menos 2. Exacto. ¿Y cuánto dije yo que daba? 2x No lo menos sé, era el último que me dejó, ¿se acuerda? 2x menos 4. Ajá, Eso da. Sí, ya. porque es como lo que pasa acá, te fijáis, por ejemplo, aquí tengo un 2h, y cuando yo evalúo, ese es el único que se me va a 0, porque es el único que tiene h. Sí, En cambio, si yo lo hacía acá, esto seguía estando indefinido, ¿cachai? No me servía. claro. Ujú. Por eso cuando llegamos a este punto ya podemos evaluar sin problema y ahí la evaluación y terminamos el... Ya, Ya. profe, gracias. A ver, este desafío. Vamos a ponerle z de x igual a x cuadrado más 1 partido en x cuadrado menos 1. Ya, intenten ese, por favor, ¿vale? Y con eso comenzamos la próxima clase y lo revisamos. Bien, quedamos hasta aquí, pues, chiquillos, ¿vale? Entonces, si pensamos, ¿qué hemos hecho? Hemos analizado los límites, laterales. Antes de eso, analizamos lo que eran las imágenes. Imagen de una función. Límites laterales, perdón, límites, el concepto de límite, la existencia del límite, cuando existe. Y eso lo vimos con los límites laterales. El límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda y el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha. Eso lo vimos en las clases anteriores, que es lo que no ha sido evaluado. Y además de eso, analizamos el concepto de continuidad, ¿cierto? Continuidad. Y ahora calculamos los límites cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido en h. Entonces, lo que vamos a hacer que este viernes, ¿a cuánto estamos este viernes? Miércoles 11, jueves 12, viernes 13. Oh, viernes 13. Viernes 13 de noviembre vamos a tener un taller de esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos visto? No va a ser nada más de lo que no hemos visto. Bien, lo vamos a hacer el viernes, yo creo que como en la modalidad anterior, como algunos tienen clase, lo vamos a abrir como a las 6, 7 de la tarde más o menos y va a quedar habilitado el fin de semana. ¿Ya? Eso. Ya no va a ser tan difícil el taller al parecer. Voy a ponerle unos gráficos y a partir de los gráficos usted tiene que determinar los límites laterales. Recuerda que lo hicimos de forma gráfica, ¿cierto? Igual que la continuidad, ¿cierto? Esto es lo único que le metimos un poquito más de mano a esto. Ya, así que ese va a ser el estilo del taller de este viernes, ¿vale? Eso. No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta, comentario. No, profe, por mi lado no. Ya.